Bien, llegamos ahora al capítulo 4 de este libro de Esdras. Y vemos aquí la demora que tiene lugar en la reedificación del templo, causada por adversarios que estaban en oposición a su edificación. La oposición que se hizo presente aquí no era algo interior, sino que era exterior. Y esta es una sección bastante detallada y no vamos a pasar mucho tiempo analizando todo lo que aquí se menciona, sino que destacaremos algunos puntos de gran significación. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 4 de Esdras. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Más adelante vamos a tener ocasión de destacar el hecho de que no solo 2 tribus regresaron, sino que las 12 tribus volvieron en realidad. Usted puede notar aquí que esta gente está diciendo que ellos regresaron en los días de Esar-Adón, rey de Asiria. Eso quiere decir que el reino de Asiria se había llevado al reino del norte, y algunos de ellos aparentemente habían regresado poco a poco a su tierra, y estaban ahora mezclados con los samaritanos en esta época, y como resultado ellos, es decir, los samaritanos, querían unirse como si eso fuera posible. Así es como se nota la forma sutil en que Satanás muestra su obra por medio del liberalismo. Lo interesante que debemos notar aquí es que el liberalismo divide la iglesia. Cuando llega dice, ahora ustedes que son fundamentalistas siempre están luchando, discutiendo. Únanse a nosotros. Y porque nosotros no nos unimos a ellos, se nos acusa de estar creando problemas. Pero, ¿quién fue el que dividió la iglesia en un principio? El liberalismo, amigo oyente. Ahora el liberalismo quiere que uno regrese, pero según sus propias leyes y normas. Este grupo dice, bueno, nosotros hemos estado adorando a Dios en este lugar durante todo el tiempo, y ustedes recién llegan. Si ustedes nos lo permiten, nosotros vamos a adorar con ustedes. Bueno, créanos, amigo oyente, no podemos comprometernos con el liberalismo en sus propios términos, adorando en la forma como lo hacen ellos. Leamos el versículo 3 de este capítulo 4 del libro de Esdras. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea que ellos no estaban siendo muy amables, que digamos. En realidad, ellos no parecen inclinarse a crear un movimiento ecuménico para nada. Están siendo un poco bruscos, rudos en realidad. Pero lo interesante que debemos notar aquí es que ellos tenían razón. Eso es lo importante aquí. Uno no siempre puede ser demasiado amable. Y cuando 2 libros entran en conflicto, y uno de ellos es la Biblia, amigo oyente, debe tener prioridad para el Hijo de Dios. Luego, cuando uno usa el poder del pensar en lo positivo, a veces existe también el poder del pensar en lo negativo. Y estas personas están pensando negativamente. Podemos decir que ellas tenían razón. Uno no dice simplemente, qué hermoso que es, nos reuniremos todos juntos y será algo fantástico. Bueno, no era así. Y si usted tenía alguna duda en cuanto a si eran amigos o enemigos, inmediatamente, después de haber sido rechazados, ellos escribieron una carta al rey de aquella época. Enviaron la carta al rey Artajerjes, y ellos están ahora intentando frustrar la edificación del templo. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de Esdras. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y la oposición no se detiene todavía, amigo oyente. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 4 del libro de Esdras. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tebeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Cuando el enemigo trata de oponerse, amigo oyente, no vacile en usar todos los recursos que están en su poder. Así, estos opositores decidieron escribir una carta al rey de Persia con falsas acusaciones contra el remanente que había regresado a reconstruir Jerusalén. Leamos los versículos 11 al 13 de este capítulo 4 del libro de Esdras.
y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada, y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Ellos tienen un argumento y dicen, bueno, Jerusalén es una ciudad rebelde y que Artajerjes tendría problemas de nuevo si él permitía que la ciudad fuera reedificada. Entonces el rey aprobó el consejo de los opositores y envió en respuesta la orden de detener el trabajo. Leamos ahora los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Esdras. Y por mí fue dada orden y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habría de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Bien, Artajerjes no entró en muchos detalles, y decretó inmediatamente que no podían reedificar, y esa fue la carta que recibieron de regreso. Por supuesto, aquellos mal llamados amigos querían cooperar con ellos, y enseguida les mostraron la carta y les dijeron, ustedes deben abandonar la edificación del templo. Y en base a la carta recibida, la obra se detuvo por un tiempo, como dice aquí en el versículo 24, versículo final de este capítulo 4 de Esdras. Escuche usted. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y esto nos conduce ahora al capítulo 5 de Esdras. Nos encontramos con una sección que hemos llamado la reanudación de la edificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey y trataron de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron una ciudad rebelde y mala. Bien, Dios no la llamó de esta manera, aunque la gente de la ciudad se había rebelado contra él. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Se dice más de esa ciudad que sobre ninguna otra en toda la palabra de Dios. El enemigo ahora ha podido detener exitosamente la obra en ese lugar por algún tiempo. Fue suspendida a causa de un decreto del rey. Ahora esta gente sabía que la investigación que se había hecho no era una investigación completa. El rey Artajerjes hizo cierta investigación y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión y que ella había tenido lugar en los confines del reino, en el reino sureño de Judá, y las cosas pues no se veían muy buenas que digamos. Ellos se habían rebelado contra las autoridades 3 veces hacia los últimos días y finalmente Nabucodonosor llegó y destruyó toda la ciudad. Pero ahora, en esta época, ellos no investigaron completamente, porque aun cuando hubieran hallado que era cierto, ellos no buscaron bien para encontrar el decreto que se había dado para que se reedificara la ciudad. Ahora vemos que durante este período, que fue un tiempo de mucho desánimo, de modo que esta gente se inclinaría naturalmente no solo a abandonar la edificación, sino también, como vemos en Nehemías, ellos estaban desilusionados y pensaban dejarlo todo e irse a otro lugar. Esa hubiera sido la mejor manera para ellos de resolver este problema. Y hay muchos que piensan así, que si uno se pudiera ir, apartarse del lugar, pues resolvería el problema. Y eso no siempre es cierto, amigo oyente. Quizá pudiera ser cierto bajo ciertas circunstancias, pero uno no puede huir de los problemas. Así que, en esta ocasión, estamos agradecidos que la gente no huyó del lugar. Vemos que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Ya hemos hablado de ellos con anterioridad. Y hablando honradamente, creemos que debemos estudiar esos 2 libros con relación a Esdras, Nehemías y Esther, así como a Daniel, que pertenece a este mismo grupo. Esto sería de mucho provecho, el poder estudiarlos juntos. Y quizá algún día podamos hacerlo. Tenemos entendido que hay muchos ministros, pastores, ancianos que nos escuchan y que utilizan el material que ofrecemos en varias maneras. Ellos enseñan con este material y a nosotros nos parece que es una obra muy buena.
Nos sentimos honrados, pues, de que ellos puedan hacer esto, y nos gustaría que algunos de ellos, que tengan el tiempo y la habilidad de hacerlo, pues, se pusieran a unir a estos libros juntos y hacer un estudio con ellos. Bien, por ahora, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando entraremos de lleno en el capítulo 5 de Esdras. Hasta entonces, pues, que las incontables bendiciones del Señor sean su fiel compañía, ahora y siempre.